El Señor Jesucristo les bendiga poderosamente a todos. Hoy vamos a hablar de un maravilloso tema. Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 16. ¿Será verdad que enseña Trinidad? Sin más preámbulos, vamos a la Biblia. Juan capítulo 8, verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Los amigos pluralistas se quedan solamente en el verso 16. Pero si tú sigues leyendo la misma Biblia o la misma respuesta de Jesús, nos enseña quién es el Padre. Evangelio, según Juan capítulo 8 versos 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, Él. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió, Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre estarías conociendo. Recordemos que Jesús, como el Espíritu que lo llena todo, es invisible al ojo humano. Pero cuando Él se quería mostrar a su pueblo, se manifestó de varias maneras, y lo vieron sin que eso signifique perder su estado espiritual, o que el universo se quedó solo porque Él estaba manifestado. Ejemplo, en Génesis capítulo 18, verso 1 en adelante, cuando fue en compañía de dos ángeles a casa de Abraham y de Sara, que incluso les dio promesas. Leamos lo que dice Génesis capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. También se dejó ver, según el relato en Éxodo capítulo 24, verso 10. Éxodo capítulo 24, verso 10. 10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El Todopoderoso es libre de toda limitación. Él es el omnipotente para Él. No hay nada imposible. Y así como se dejó ver en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, sin perder su estado de espíritu invisible. Asimismo, vino y se manifestó en carne como un hombre entre nosotros, y fue visto en la condición de un hombre, la imagen visible de Él, Mareo. Es su condición de Dios manifestado en carne, como lo dice la Biblia, en Colosenses capítulo 1 verso 15. Vamos a leerlo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen misma de su propia sustancia como el único Dios. Él no es la imagen de tres personas divinas, asés, ni mucho menos es la imagen de sí mismo, como el Dios Hijo, segunda persona divina de ninguna Trinidad. Esto es lo que nos dice Hebreos capítulo 1 verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, al Rey, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia muestra claramente que cada vez que se le preguntó a Jesús por el Padre, Jesús respondió que verlo a Él es ver al Padre. Nunca dijo que verlo a Él era ver al Dios Trino, en Él. Así como tampoco dijo que verlo a Él era ver a Dios el Hijo. Así como tampoco dijo que verlo a Él era ver la segunda persona divina de la Trinidad. Evangelio. Según Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Padre, sino por mí. Verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto, amata. Verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? ¿Dices tú, muéstranos el Padre? Como vemos, Felipe quería ver al Padre y claramente Jesús le muestra dónde está el Padre. Evangelio, según Juan capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad si fuese cierta aquí, en este texto, entonces, la Trinidad tendría un Dios el Padre dentro de otro, que también es Dios según ellos. Ahorrabo. En este caso, Dios, el Hijo tendrían a un Dios en el que también es Dios trino, coigual entre comillas, lemara. Pero cuando analizamos lo que Jesús dijo, nos damos cuenta que el lenguaje de Jesús concuerda armónicamente con la Escritura y también con la doctrina de la unicidad de Dios Hijo. Pues cuando hablamos del Hijo de Dios no estamos hablando de otra persona divina, sino de la imagen visible del mismo Dios, invisible. Colosenses 1, verso 15. Verso 11, Jesús dijo: Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las mismas obras. Este texto es una piedra en el zapato para la doctrina de la Trinidad, porque claramente muestra una no coigualdad de la supuesta Trinidad. Pues la Escritura muestra claramente que como el Hijo del Hombre no podía hacer las obras, pues esa humanidad no era un Dios Hijo coigual. Sencillamente esa naturaleza humana fue la que asumió en Belén de Judea, según Gálatas 4:4, tuvo principio nacido de mujer, o sea, por parte de María, quien le dio el linaje de los patriarcas, según Romanos 13 y según Romanos 9:5. Entonces quedan unas preguntas para la doctrina de la Trinidad, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo estaba Dios, el Hijo en Dios Padre, y Dios Padre en Dios Hijo? No podrán dar respuesta. Pero ¿cuál es la respuesta bíblica? Pues la respuesta a Jesús como el Espíritu Eterno que lo llena todo, siendo el Padre, y al mismo tiempo el Hijo por su participación en la carne. Por eso el que tiene al Hijo, tiene al Padre. En el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 1 Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Evangelio, según Juan capítulo 15, verso 23, que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Evangelio, según Juan 14, versos 20 y 21. Dicen así: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Verso 21, en el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Haciendo. Como vemos, Jesús promete manifestarse a todo aquel que le ame. Así que si quieres que Jesucristo se manifieste a tu vida, lo único que tienes que hacer es amarle y reconocerle como el único Dios verdadero. Ahora miremos cómo Juan presenta la verdad sobre Jesús en 1 de Juan capítulo 2, verso 23. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y cuaros, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Como podemos notar claramente cuando dice que habían conocido al Padre. La pregunta es ¿cuándo y dónde? Pues es obvio que está hablando de Jesús, quien es el Padre manifestado en carne. Biblia, traducción lenguaje actual, dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, amara. Qué tierno amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios, y lo seamos en efecto. Por eso el mundo no hace caso de nosotros, porque no conoce a Dios nuestro Padre. Jesús nunca dijo: el que me ve a mí ve al Dios Hijo, el que me ve a mí ve al Dios Trino, el que me ve a mí ve al Hijo Eterno, el que me ve a mí ve la Trinidad. Entonces, queda claro que Jesús siempre se identificó que conocerlo a Él es conocer al Padre. Pero vamos a mirar lo que Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 12, verso 45, el que me ve al que me envió.
También lo vuelve a confirmar en el Evangelio según Juan capítulo 8 verso 19, en 12. Cuando le preguntaron dónde estaba el Padre, esta fue su respuesta. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre, Amarrecer? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Bueno, como vimos en los textos que acabé de citar, Jesús se identifica plenamente como el mismo Padre, Atriba. Nunca se identificó como Dios el Hijo como la segunda persona divina de la Trinidad, tampoco como Dios Trino, pues, en realidad, conocer a Jesucristo es conocer al Padre en la faz de un hombre verdadero y auténtico, como lo confirma 2 Corintios capítulo 4 verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, por esta misma razón es que Juan escribe en el capítulo 17, el verso 3, que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y en Cristo, pues. Obviamente, cuando conocemos a Jesucristo, estamos conociendo al único Dios verdadero, lo cual volvió a corroborar Juan en su primera carta, en el capítulo 5, verso 20, donde confirmó que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo cual, cuando conocemos a Jesucristo como el verdadero Dios, estamos conociendo la vida eterna. Pero luego en primera de Juan capítulo 5, verso 20, presenta a Jesucristo como el Hijo y al mismo tiempo como el único Dios verdadero. Vamos a leer como dice el texto primera de Juan capítulo 5 verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En conclusión, en el Evangelio según Juan capítulo 8 verso 16. No está hablando de varias personas divinas, porque en el verso 19 nos confirma que está hablando del mismo Padre manifestado en carne, el cual es Jesucristo, el Uá. Es por esta razón que cuando a Jesús le preguntaban por el Padre, él siempre dijo lo mismo: si me conocieran a mí, también a mi Padre, conocerían, identificándose a sí mismo como el único Dios verdadero, o sea, como el mismo Padre. Mi nombre es David Herría, apologista unicitario monoteísta. Espero sea de gran bendición para tu vida esta corta enseñanza. Comparte. Hasta la próxima.